Bien, muy buenos días. Vamos a iniciar esta última fase de este encuentro y me corresponde hablarles un poco de una de las asignaturas de carácter obligatorio que vamos a estar compartiendo con ustedes durante esta experiencia de formación. Mi nombre es Anderson Jaimes, tengo un doctorado en antropología, una maestría en etnología y soy licenciado en filosofía. Y el trabajo, especialmente el trabajo antropológico, ha tenido mucha relación con estos dos, con parte de los contenidos que vamos a proponer dentro del espacio de formación de la asignatura llamada Caribe, que tiene dos modalidades, Caribe 1 o dos momentos, Caribe 1 y Caribe 2. Hoy quiero hacer un acercamiento a lo que será esta asignatura y a la posibilidad de encontrar en ella algunas líneas de investigación que les puede servir como parte de esa investigación que ustedes deben desarrollar como guía, como elemento, como inspiración para elaborar algún material o algún contexto o alguna categoría que pueda servirle para realizar su investigación, no necesariamente con autores caribeños, pero sí con una temática que está muy relacionada con esta realidad. De allí el nombre de esto que vamos a hablar: tiempo, pensamiento y literatura en el espacio caribeño. Comenzamos. Bien, hablemos de tiempo, pensamiento y literatura. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí lo que queremos indicar que en el Caribe, ya vamos a hablar qué es el Caribe, y en esta asignatura vamos a tratar de mostrar una gran cantidad de obras escritas. El Caribe ha generado una literatura, y no solamente una literatura, sino una cultura que se caracteriza precisamente por la amplia diversidad cultural y lingüística. Hay producciones culturales dentro del Caribe, dentro de todo ese territorio caribeño que vamos a definir también, que geográficamente corresponde a las islas llamadas Islas del Caribe. Algunos las llaman las Antillas Mayores y las Antillas Menores, o las islas de Sotavento, o las islas de Barlovento, y toda la costa que alrededor del Atlántico y del Mar del Caribe y del Mar Caribe tiene pues involucrados algunos países, entre ellos nuestro país Venezuela. De hecho, se habla de Caracas como la capital de la región Caribe, entre muchas cosas que se han dicho. Bueno, lo cierto del caso es que en este territorio hay una amplia diversidad cultural y una amplia diversidad lingüística, que va a ser una de las características de las producciones literarias de esta gran región. Hay producciones que, sin dejar de ser caribeñas, incluso dentro del contexto latinoamericano, han sido escritas en lengua francés, en inglés, en holandés, pero también en otras lenguas menos conocidas y reconocidas, entre comillas, como el papiamento, el creole francés, el patois o el patuá inglés, el isranangono. Ese isnarantongo, es una lengua hablada por pueblos arahuacos de la costa de la Centroamérica, que han producido también una literatura muy particular. Perdón, esta lengua es de Surinam, es una lengua franca creada en Surinam, es un criollo proveniente del inglés que fue creado en la región del Surinam, también en este espacio caribeño, para que sirviera como lengua franca y entenderse con todos los pueblos arahuacos habitantes de estos territorios. El garifuna, que sí es una lengua que tiene que ver con Centroamérica, con pueblos centroamericanos, que proviene de una mezcla de distintas lenguas de orden arawak. El patuá inglés, del cual podemos señalar un patuá inglés que se habla en Venezuela, que es el patuá hablado y que tiene una producción literaria desconocida totalmente en Venezuela, que es el que se habla en la península de Paria. Muchos pueblos de la península de Paria se habla un patuá inglés, que incluso ha migrado hacia la zona del estado Bolívar, con esas migraciones de mineros antillanos y de hablantes de estas lenguas. Esto por decir solamente, señalar solamente la gran riqueza lingüística que debe ser considerada como un elemento que a veces nos sorprende y que ha sido poco estudiado, poco visibilizado. ¿Qué problema hay con toda esta gran cantidad de producción? Que hay pocas traducciones. Se desconocen porque las traducciones al castellano han sido realmente mínimas.
y se vienen sufriendo de un elemento que ha sido llamado como extractivismo epistémico. ¿Qué es el extractivismo epistémico? El extractivismo epistémico es un fenómeno muy propio de las academias que consiguen datos, informantes, temas, incluso en este caso de la literatura, narraciones que son extraídas y son colocadas como si fueran autoría de la persona que la extrajo. En pocas palabras, es el copión, que agarra una cosa, se la lleva y dice que es de eso. Elegantemente y académicamente se llama extractivismo epistémico, y que mucha gente que conoce esta producción en creole, en patuá o en estas otras lenguas se han aprovechado de la poca difusión de la misma, de la imposibilidad casi real de que salgan de ellas traducciones y se impriman traducciones, y han sido aprovechadas para ser robadas y ser colocadas por otros personajes, olvidando entonces los contextos, olvidando incluso autores verdaderos de muchas de estas obras que han llegado traducidas por otras personas que olvidaron colocarle de dónde, quién fue el que las escribió realmente. Hay una serie de genealogías epistémicas literarias, es decir, grupos que desde el Caribe, desde toda esta región Caribe, han intentado que ese extractivismo no se dé y que buscan pues ser conocidos y reconocidos sus producciones literarias. Ya tenemos algunos nombres de estos grupos que estaremos hablando también a lo largo de nuestros encuentros en esta asignatura. El New World Group, el Rap Island Group, el Antillane, el Creolité, el Negritude, la Creolización Grupo, etcétera, por nombrar algunos de esos movimientos, muchos de ellos, la mayoría, de tipo literario, otros literario filosófico, literario de ciencias humanas, literario culturales, que buscan precisamente frenar estos procesos de extractivismo epistémico y visibilizar sus producciones. Hay también otra influencia u otro elemento que va a ser preponderante, importante y fundamental dentro de la producción cultural y de la producción literaria del Caribe, que es el tema de las cosmovisiones espirituales afrocaribeñas. El Caribe es un contexto también donde hay una cosmovisión muy distinta a las cosmovisiones cristianas que se han desarrollado en el resto de América Latina. En el resto de América Latina hay una cosmovisión, una relación con el mito, con el pensamiento de los pueblos originarios, algo de los pueblos africanos, algo por allí de algún otro migrante, pero no con la intensidad que se da en el Caribe, donde las religiones afrocaribeñas tienen un contexto y una cosmovisión que pesa enormemente en la producción cultural, debido a que pues, el proceso de evangelización seguido por la Iglesia Católica y la presencia de otro tipo de religiones, pues no tuvo los mismos niveles o el mismo grado que tuvo en tierra firme. De allí la presencia incluso de nuevas religiones que tienen que ver con antiguas religiones africanas mezcladas con religiones de los pueblos caribes y arahuacos, y con muy poca preponderancia o poca influencia del cristianismo. Producciones afrocaribeñas que van a dar a la mirada de la cultura y a la mirada de la literatura una forma totalmente distinta, unos contextos, unos imaginarios que vamos a ir estudiando a lo largo de esta asignatura. El bantú, el yoruba, el yeyé, incluso la presencia de la religión islámica con algunas derivaciones forman parte de estas cosmovisiones espirituales que construyen una mirada muy particular de entender lo espiritual, lo sensible, lo trascendente dentro de la región del Caribe, y que ha permeado profundamente la literatura del mismo. También hay una experiencia de producción literaria que se mueve desde la corpopolítica y la geopolítica. ¿Qué significa esto? Que son los contextos políticos y geográficos que de una u otra manera están presentes también tremendamente en la literatura producida por el Caribe. Hay unos temas recurrentes y unos acercamientos recurrentes y de muchas formas que tienen que ver con lo afrocaribeño. Es decir,
con toda esa cultura que proviene de la historia de la esclavitud. La esclavitud, la negritud está sumamente marcada hoy en día todavía en la producción caribeña, incluso en producciones que se alejan de lo histórico y que no necesariamente es la novela histórica, sino que también que marca profundamente temas como la poesía, temas incluso como algo que poco estudiamos, como el teatro, la, la producción teatral, pues. También hay otra influencia muy importante que es lo que se llama los labores asiáticos. ¿Qué son los labores asiáticos? Son todos esos migrantes que provienen de Asia, si bien llegaron no como esclavos, sí como semi-esclavos en los procesos de expansión colonial sufridos siglo XIX, siglo XX, que trajo al Caribe gente de la India, gente de Pakistán, gente de Indonesia, gente de China y de otros países que trajeron también sus religiones, sus cosmovisiones y sus literaturas, mezclándose aún más con esta amplia diversidad cultural. Y el trabajo semiesclavo tras la abolición de la esclavitud que hizo que emigraran hacia el Caribe también muchos latinoamericanos de otros países buscando quizás la ensoñación de aquellas islas tropicales, siguiendo ese imaginario. Sigamos. Bien. A pesar de su heterogeneidad, a pesar de su diversidad cultural y a pesar de la multiplicidad epistémica, es decir, de esta variedad de pensamientos, la producción cultural y literaria caribeña también tienen cosas en común. Y una cosa que tienen en común es que es una producción pensada desde la liberación de las realidades de explotación y dominación de un sistema y cultura de plantación ejercida por los poderes coloniales e imperiales de la civilización occidental. Esto que puede sonar como la tesis de un trabajo de sociología o un trabajo de antropología, pues resulta ser la descripción de una realidad que la literatura caribeña va a ir abordando, va a ir resolviendo, va a ir matizando de distintas maneras, pero que en el fondo esta realidad está presente en cosas que tienen que ver con toda la producción literaria. Hay una realidad allí que se siente, una realidad de explotación, de dominación y unas ansias de liberación, de transformación, de cambio, que está presente como un elemento recurrente dentro de las narrativas producidas en este espacio. Autores y autoras, allí tenemos algunos autores y autoras que tienen que ver con estos conceptos: Walter Roney, Frank Fanon, Sylvia Wynne, Claudia Jones, Aimé Césaire, Cliver Thomas, Paige Henry, Jamaica Clingan, George Patmore, C.L.R. James, Edward Glissant, Norman Gilbert, Stuart Hill y muchos otros y otras. Hay también un Caribe que escribieron en otras lenguas, en estas otras lenguas que estábamos hablando, pero también hay un Caribe hispanófono, donde se escribió también en lengua castellana, son un poco más accesibles. Walterio Carbonell, Juan René Betancourt, Carlos Moore, que también ha escrito en portugués, francés y en inglés, Ángel Pinto Aboli, Sixto Garzón, Abuelo Aguiles, Escalante, José Luciano Franco, Wilmer Villa, Ochi Curiel, Sandalio Junco, Ernst Villa, Jesús Colón, Arthur Schonwer, Manuel Zapata, Oliveria, Nancy Morejón, Néstor Maldonado Torres y Jesús Chucho García, este último venezolano. Una civilización, pues, y esto es como un resumen que hace uno de estos autores, Aimé Césaire. Aimé Césaire tiene un texto fundamental que lo vamos a utilizar también, que se llama El discurso de la decolonialidad o el discurso de la decolonización. Y él hace esta característica de lo que llama la civilización caribeña. Y dentro de los 3 puntos fundamentales habla de que habla de los contextos y de las realidades caribeñas y lo sintetiza de esta manera. Una civilización que se muestra incapaz de resolver los problemas que suscita su funcionamiento es una civilización decadente. Esto para referirse a un occidente que ha sido el que ha querido imponer una cultura hegemónica dentro de este espacio caribeño totalmente diverso. Una civilización que escoge cerrar los ojos ante sus problemas más cruciales es una civilización herida. Es huir a la trampa de la evasión.
es lo que plantea Cesaire. Y una civilización que le hace trampas a sus principios es una civilización moribunda. Una crítica intensa que va a hacer Cesaire a todo lo que ha sido la producción cultural, que vamos a ir hablando detalladamente en el transcurso de esta asignatura y que se las presento para ver, para que ustedes vean vamos a llamar así, las contradicciones, la variedad, las profundas ambigüedades y vamos a llamarlo ese mare magnum que representa el Caribe como tal. Y cuando hablamos de Caribe, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a un espacio Caribe. En primer lugar, hay el Caribe geográfico, que ya lo describíamos, pero también vamos a entender el Caribe como un espacio histórico, social y cultural. No es una geografía, sino es una experiencia estructural que produce una hegemonía identitaria sociocultural. Es decir, es un gran encuentro y un choque de múltiples culturas que le dan a este contexto una unicidad que lo hace exclusivo de este lugar. Cuando hablamos de caribeño, vamos a entender a un pueblo que comparte la cultura que emerge de esta experiencia de la implantación del capitalismo colonial y de la modernidad, que combina el genocidio indígena con la repoblación hecha con poblaciones secuestradas de África y Asia. Ese contexto es el que va a generar todo lo que es hoy la cultura caribeña. Una cultura que se basa en lo que se ha llamado la cultura de la plantación, que tiene que ver con el esclavismo de los indígenas en primer lugar, de los negros en segundo lugar, con los semiesclavos, aquellos que son traídos engañados con sueldos de miseria, el trabajo contratado ya en la modernidad, cuando se dan unos procesos de industrialización totalmente descabellados y totalmente contradictorios, y el trabajo asalariado de hoy en día con todo lo que tiene que ver esa carga y ese sentimiento de todavía vivir y todavía tener memoria de una esclavitud que todavía pesa dentro del simbolismo y dentro de la producción cultural, y esas ansias de libertad, donde ciertamente hay un imaginario que se va a repetir, el imaginario de los propietarios blancos de los imperios occidentales y sus descendientes criollos blancos. Es decir, va a existir permanentemente esa diferenciación entre grupos discriminados por marcadores étnicos, en este caso marcadores raciales, que tienen que ver con el color de la piel, entre otras cosas que vamos a ir viendo. Pero también es una constante esa contradicción entre uno y otro. El Gran Caribe incluye las islas del Caribe insular y el Caribe continental, donde está la costa atlántica de Centroamérica y Sudamérica. También podemos considerar como Caribe las experiencias de plantaciones que del Caribe fueron trasplantadas a gran parte del Brasil, aunque no compartan elementos geográficos. Sí hay espacios de Brasil que pueden ser considerados como espacios caribeños, en el sentido en que esta misma historia y este mismo constructo está presente. Igual ocurre en Ecuador, especialmente en el sector de la Esmeralda, que es el sector afro, que es un sector como aislado, que a pesar de que está mirando hacia el Océano Pacífico, pues estos contextos de esta producción cultural está allí presente. Y la parte de Estados Unidos, la parte de Alabama y todos esos territorios donde el peso de esta metodología de la explotación del hombre por el hombre y de la economía que se llama el sistema de la plantación también estuvo presente. Incluso algunos autores hablan de introducir a las Islas Canarias dentro del espacio caribeño. ¿Y por qué las Islas Canarias? Porque todo este método utilizado para el trasplante de una cultura hacia otra, para la utilización de gente venida de otros territorios, fue ensayada en los procesos de colonización de las Islas Canarias realizados durante el siglo XV contra los pueblos huachi. Fue como el gran laboratorio del cual se generaron los métodos, las estrategias que después se siguió en el espacio caribeño. Bien, les dejo para finalizar algunos autores que son importantes, que han sido más visibilizados
donde podemos encontrar dentro de sus obras algunos de estos elementos que hemos estado hablando. No son los únicos, hay muchos desconocidos, hay otros que ni siquiera están traducidos, pero es como una lista de algunos nombres para ir comenzando pues a interesarnos en esta realidad tan importante y tan rica y tan cargada de contradicciones. Carpentier, Felispita, Dora Alonso, Lezama Lima, Virgilio Piñera, Onelio Jorge Cardoso, Carver Casey, Gustavo Eguren, Humberto Arenal, José Lorenzo Fuentes, César Leandre, Guillermo Cabrera Infante, Mundo de Noves, dale. Sigue Jaime Zaruski, Antonio Benítez, Lisandro Otero, David Bussi, Ambrosio Foner, César López, Antón Arrufá, Severo Sarduy, Luz Agüero, Jesús Díaz, Reinaldo Arenas. Y hay otra lista, no está aquí, pero esa la vamos a ir construyendo también, de un movimiento de literatura femenina que todavía a estas alturas permanece muy oscurecido, a lo mejor por el brillo que se le ha dado y la preponderancia que se le ha dado a la literatura masculina, que también hay discriminación dentro de los discriminados, y una de ellas tiene que ver con el marcador sexual del género. Entonces es otra lucha que hay también en el Caribe y otro tesoro que está allí enterrado en esas islas que hay que descubrir. Finalizo pues con esto que intenta sintetizar qué es el Caribe y que intenta hablar un poco de estos contenidos que quiero compartir con ustedes y de este estímulo que les doy para ir comenzando a revisar estos autores y este tipo de literatura que está muy cerca de nosotros, porque estamos más cerca de las islas del Caribe que de esos grandes centros de producción. Los grandes centros de producción de la literatura referenciales son Estados Unidos, Inglaterra, qué sé yo, España para nosotros, Francia, y eso están en horas de vuelo por avión. En cambio, nosotros tiramos una piedra y estamos ya, le puede caer a un escritor jamaiquino o un escritor de Martinica o un compañero de esas islas del Caribe que incluso venían antes a hacer mercado en Venezuela y que caminaban por las calles de Caracas en sus tiempos de vacaciones, pero que nosotros no hemos conocido. Caribe, una identidad plural, inacabada, producto del compendio histórico-cultural de todas las civilizaciones que se fueron sedimentando en espacios insulares y de tierra firme, bañados por el mar de los Caribes, de los indios caribes. Bueno, muchas gracias y si hay alguna pregunta, algún comentario, estamos atentos. Listo. Bueno, para estimularle la investigación, le digo que estamos negociando con los directivos de aquí de esta maestría que haya un trabajo de campo en una isla del Caribe. Entonces, los que se animen a hacer sus tesis allí, pues entonces podemos entrar en esta negociación. Para estimularlos más. Pues. Martinica, la tierra de Derek Walton. También puede ser. Hay otra cosa, sí, el Caribe tiene 2 premios Nobel. Ese colectivo de trabajadores, sus padres pidieron de esa isla y él problematiza eso en su obra. Exacto. El sanador místico y lo interesante es la figura del escritor. Ganesh, personaje, escritor, y Ganeri, el escritor, mente. Exacto, ahí está. Y hay cosas tan... El tratamiento de esa gente, esos migrantes libres que llegaron y se sentaron en la isla, es decir, eso se les conoce. Y lo contemporáneo, no recuerdo el nombre, es una mujer, Texaco, la novela Texaco. Lo más contemporáneo, si usted lo lee, eso para que tuviéramos en Maracaibo. Estudio sobre Texaco, ¿no? Y lo que usted mencionó de los martiniqueños que venían, y los cuentas, hay una novela Martinica Brownfield, un escritor venezolano, y se relata, se menciona. Ese venía, compraba oro, estaba por el casco histórico de la ciudad, entonces documentar eso también es valioso. También es importante y es entender los contextos de la literatura. Y leer el Caribe es como leer un apartado de lo que nosotros, o entender más cómo somos como venezolanos, de lo que usted mencionaba, ¿no? Buscar un escritor anglosajón, un escritor
francés, sino, o de pronto que nosotros nos sentimos muy fascinados por escritores argentinos, ¿sí? De los reconocidos latinoamericanos, o los del boom latinoamericano, y que hay de ese Caribe está llamado a leerlo, a revisar, muy interesante, muy Y es más presente de lo que uno se imagina. exacto. Muchos dirán de allá, pero ustedes, estos tachirenses, hablando del Caribe, no conocen la playa, no conocen más el Caribe. Puede ser cierto, pero bajen a Cúcuta. Ah, exactamente, sí. Profe, Que Mónica, hay más Caribe que Cúcuta. Ajá, dime. Nazaret quiere intervenir. Adelante. Hola, ¿qué tal? Ahora Un sí. gusto. ¿Qué tal? Pues nada, a mí me interesa muchísimo el tema del Caribe porque, bueno, yo ahora mismo vivo en Galicia y para mí fue una sorpresa muy grande saber que aquí, por ejemplo, hay una cultura muy cercana hacia el Caribe, sobre todo con la isla de Cuba. De hecho, hay una producción muy importante de autores cubanos que se establecieron aquí en Galicia, que de hecho tienen obra en gallego. Y lo último que me llamó muchísimo la atención fue que no tenía idea de que incluso los gallegos cuando emigraron a Cuba en la segunda ola de migración, hubo todo un movimiento de prácticamente personas esclavizadas en las islas, o sea que también hubo allí no solamente personas esclavizadas de África, de Asia, sino incluso aquí europeos, porque claro, cuando hubo toda la crisis económica hacia 1889 acá en España, que esos montones de gallegos viajaron a Cuba y fueron básicamente esclavizados. Y hay un libro que habla de eso, que es muy bueno, que se llama Azucre, de Viviana Candia, y habla de una realidad que yo, como caribeña, o sea, como venezolana, desconocía completamente. Y sobre todo ese tema de las plantaciones también terminó exportándose a todo el norte de España, que sigue teniendo una, digamos, una organización política incluso muy parecida a lo que en su momento hizo España dentro de las propias colonias, porque hay un desplazamiento, o sea, de ciudadanos incluso de modelo económico donde están también al margen. Entonces, a mí eso me parece interesante de cómo eso que usted llama de ese modelo de exportación que se hubo en Canarias, también lo hubo en el norte de España y se conoce muchísimo menos. Exacto, y eso nos lleva también a esto, lo que es el epistemicidio y el robo de conocimiento. Vamos a ver también una teoría que, dentro del proceso, una tesis que se ha manejado desde la antropología, pero que en la literatura comienza a verse, porque no hay mejor antropología que la misma literatura. La influencia que el Caribe tuvo en Europa, que ha sido totalmente invisibilizada. Un ejemplo de ellos, y lo vamos a ver en algunas novelas del siglo XVII sobre todo, que fueron producidas por gente que estuvo en el Caribe, copiándose del Caribe. Hay ciertos valores que son los valores vamos a ver, muy caros para Europa: igualdad, fraternidad y ¿cómo era otro? Liberté, igualité y fraternité, por labor. Sí. Parece ser, según estas literaturas caribeñas, que esos conceptos ya eran utilizados por pueblos originarios del Caribe y que eran utilizados por muchos de los esclavos, que por eso fue que hubo ese encuentro no violento entre arahuacos y africanos, porque compartían muchos de estos elementos que fueron copiados por los europeos, que fueron llevados a Europa, que fueron leídos por los de la Ilustración, sin decir que habían venido de acá, y que construyeron todo ese ejercicio que posteriormente daría frutos a la gran Revolución Francesa, que por cierto, cuando los negros y los indios de aquí, de América Latina y de aquí comenzaron a decir igualdad, fraternidad y libertad, le dijeron ustedes no, eso para nosotros. Es otra de las contradicciones caribeñas también. Sí, bueno, digo, está el caso de Haití como paradigmático de lo que ha sido la colonización, ¿no? Y de cómo la liberación de pueblos negros ha significado también la venganza absolutamente histórica de pueblos como Francia, que todavía sigue cobrando a Haití una deuda que no debería, pero bueno, ahí hay tela que cortar. Pero bueno, sobre eso me sorprendió muchísimo porque aquí incluso hay lo que llaman festivales indianos. Y yo, ¿qué es eso de festivales indianos? Y era la gente que se iba a extraer las riquezas, ¿no? de Cuba. Y entonces hay una fiesta indiana acá que se hace durante toda una semana para celebrar prácticamente el extractivismo y que lo que sacaban de América, pues construía parte de la riqueza
aquí en el norte, ¿no? Entonces, que, bueno, es interesante poder verlos en la literatura porque, por ejemplo, ha habido también voces que han hablado no solo de esa historia de los indianos, sino también de los que fueron marginados, que eso, de eso nadie lo hablaba, ¿no? Siempre se habla de los que les iba bien en América, pero no de los que fueron a América básicamente a ser explotados por los mismos europeos que tenían sus fincas allá. Así que, nada, también a mí me interesa mucho el Caribe como territorio, por eso mismo Jane Rees, por ejemplo, Derek Walcott, pues ya es conocidísimo, pero digamos que hay una literatura de mujeres que también me gustaría poder aprender y estudiar, aparte de Enrique, soy orgullosa, o ese Caribe colombiano también que pasa a veces como, no sé, siento yo que por lo menos acá no es tan conocido y quiero ver si hay posibilidad de también estudiarlo dentro de la cátedra, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenos días, ¿me oyen? Sí, cómo no. Buenos días, ¿me oyen? Buenos días, doctor. Adelante, Me profesor. complace tenerlo nuevamente como tutor. De verdad que para mí es algo maravilloso poder conocer más sobre alimentarme pues ese conocimiento que usted tiene y la forma como lo imparte. De verdad, gracias y estamos entonces, aquí seguimos aprendiendo cada día más. Bueno, gracias. Es la profesora Narragua desde Rubio. Está también en nuestro espacio de formación. ¿Alguien más? Si no, pues vámonos a almorzar. Entonces, muchísimas gracias, compañeras y compañeros, pues estimularlos a que perseveren en esta cosa tan hermosa, tan bonita como lo es el comprender nuestras realidades desde esos procesos de simbolización que hacen los seres humanos y que los expresan a través de la literatura. Y comprender, pues, a veces con la literatura entiende uno más el mundo que con sesudas reflexiones científicas. Entonces, creo que se nos presenta una oportunidad para tratar de comprender la cultura de este espacio tan hermoso, tan nuestro como lo es América Latina y especialmente el Caribe. Muchísimas gracias. Feliz día y buen provecho. Gracias.